A continuación, brindamos la palabra al panelista João Pacheco de Oliveira. Es antropólogo, doctor en antropología social del programa de posgraduación en antropología social, doctor titular del Museo Nacional, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Ha brindado clases de posgrado y es curador de las colecciones etnográficas. Ha realizado un prolongado trabajo de campo con los indígenas ticuna de la Amazonía, del que resultaron su tesis de maestría y de doctorado, ambas publicadas. Fue director del Museo Maguta, es autor y organizador de 15 libros y cerca de 130 capítulos de libros, artículos en publicaciones científicas, investigador distinguido del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y expresidente de la Asociación Brasileña de Antropología. En las últimas décadas se ha dedicado al estudio de cuestiones relacionadas con la antropología del colonialismo y la antropología histórica. Doctor Pacheco de Oliveira. Hola, buenas noches, verdaderamente buenas noches para todos que están asistiendo al programa. Agradezco a la invitación de Marcela Tamanini y del profesor Ernesto Olmedo por participar de este panel. Me quedó muy interesante. Lamento mucho que Guillaume Bocara no puede estar por acá, porque sería muy rico escucharle, pero la presencia de Claudia Briones es siempre un estímulo a reflexionar y a hablar sobre la experiencia de Brasil. Yo quería hacer dos consideraciones preliminares. La primera, que en verdad yo no trabajo con la frontera sur, trabajo en la Amazonia, como usted dijo, una región de frontera, sí, pero muy distinta con las configuraciones, la historia y todo más. Y también, sobre todo, con las representaciones de la antropología sobre los pueblos indígenas. Esto es una marca muy fuerte. En esta razón, verdaderamente me pareció más interesante trabajar con no tanto una trayectoria como lo hice Claudia Briones, también una linda exposición que él realizó, pero me gustaría más intentar de responder más exactamente a las cuestiones que fueron propuestas por el equipo de TechFronts, ¿no? Que Ernesto mencionó. Son las cuestiones, eran 3 preguntas: la cuestión de los comienzos, la cuestión de los desdobramientos teóricos y metodológicos, y para terminar la agenda del futuro. Como la invitación tenía la idea también que es algo bastante restringido en términos de tiempo, son 15 minutos para la presentación, y yo no estoy hablando portugués, por supuesto, entonces es mejor de leer esta presentación para poder tener certeza de que puedo terminarla bien con las ideas que tenía al inicio, ¿no? Que les quería exponer en esta ocasión. Pero voy a seguir un poco exactamente mismo los 3 puntos que comenté. La primera pregunta es sobre los comienzos. Como antropólogo, lo más correcto sería enfocarme en el primer trabajo de campo, que fue con los indígenas ticuna de la triple frontera, Brasil, Colombia y Perú. Desde la primera visita me pareció muy difícil entender este pueblo como una unidad política o cultural. Por el contrario, lo que me llamaba la atención era justamente su inmensa diversidad, las opciones antagónicas que practicaban en la vida cotidiana, las variaciones de estrategias políticas y de performances rituales. Modelos analíticos que se basan en una cohesión orgánica o en un orden estructural a priori eran totalmente inadecuados.
Rápidamente abandoné mi proyecto inicial, que era sobre las clasificaciones totémicas. Los ticuna tienen lo que se llama, Lévi-Strauss llamó, de hipertotemismo, donde las clasificaciones llegan de las mitades, los clanes, justo a las personas. Y pasé a operar con la hipótesis del conflicto como factor organizador de la vida de aquellas comunidades. Sin la política, o sea, disputas, acusaciones, negociaciones y el uso real o potencial de la fuerza física y simbólica, no sería posible una sociabilidad ni coordinar trabajos y practicar rituales. Era igualmente imprescindible ver como parte integrante de esta red las relaciones de dependencia establecidas por el líder con personas e instituciones no indígenas. El colonial no era externo, era interno a la vida de este pueblo. Entonces formulé como una hipótesis organizadora la noción de situación histórica. Con ella quería señalar que la cultura no debe ser estudiada como una abstracción atemporal, sino siempre en sus actualizaciones y en los contextos de poder específicos. El título de mi tesis de doctorado, El nuestro gobierno, los ticuna y el régimen tutelar, deja bien claro que mis descripciones y análisis se refieren a un contexto histórico particular vivido por estos indígenas, con la dominación, que es llamada oficialmente de protección, entre comillas, de la agencia indigenista. Un segundo punto es la importancia de la historia en la realización de un trabajo etnográfico. Puede ayudar bastante a comprender cómo los ticuna actuales se organizan y practican su cultura hoy, saber cómo fueron en el pasado alejado de las cabeceras de los ríos y empujado para las márgenes del Amazonas, cómo fueron destruidas y dispersadas las malocas cránicas, grandes habitaciones colectivas y pasaran a vivir como caucheros. La historia permite comprender la diversidad de formas organizativas y culturales. Un tercer punto en que me distancié de la etnología estructuralista fue en la cuestión de la neutralidad. Mi actitud no era el resultado de una imposición ética que supuestamente estaría en conflicto con mis intereses de investigación, sino una cuestión analítica. La neutralidad siempre me pareció algo imposible, una ficción de la ciencia positivista transformada en una opción táctica para instituir un saber universitario supuestamente universal y cristalizar procedimientos de investigación que no incomodan al status quo. Si tales recomendaciones podrían ser triviales en algunos dominios, en otros no serían nada provechosas para la realización de una etnografía. A diferencia de las recomendaciones de los manuales, a mi modo de ver, la búsqueda por el rigor debería ser ejercida por una vigilancia epistemológica y crítica permanente de las prácticas y presupuestos de producción de conocimientos, o sea, por una etnografía de las condiciones de realización de las investigaciones y de los compromisos efectivamente realizados, algo que años más tarde llamé, en aspectos distintos, de situación etnográfica y algunas veces también comunidad de comunicación, subyacente a los actos y discursos que se reivindican como científicos. Algunos colegas consideraban legítimos apenas sentimientos y obligaciones que eran establecidos en la dimensión de lo doméstico, o también por papeles definidos exclusivamente por la tradición nativa, lo que les daba la sensación de estar hablando desde dentro de la cultura estudiada. Pero los indígenas discuten igualmente los caminos para la superación de su condición colonial, el reconocimiento de derechos y las formas de asistencia que
creen más adecuadas. Yo nunca me escapé del diálogo sobre problemas enfrentados por los indígenas y siempre escuché atentamente sus proyectos de futuro. Así, para mi ejercicio de la etnografía debe implicar un compromiso con las causas y demandas colectivas realizadas por los investigados. Además de la tesis de maestría y doctorado y de 3 libros sobre los ticuna, participé activamente de la demarcación del territorio ticuna en la formación de la primera organización indígena, Consejo General de la Tribu Ticuna, y en la creación del Museo Magda, que es un museo indígena muy importante como experiencia creada por ellos. Estos 3 puntos fueron, digámoslo así, las herramientas que construí durante mi investigación con los ticuna. La segunda pregunta del itinerario de Tefros es si estas herramientas me parecen muy apropiadas o no. Creo que mejor sería una evaluación externa, claro. Pero sé que fueron leídas y conocidas por muchos otros antropólogos en Brasil. Compartí tales experiencias, por ejemplo, con mis alumnos de maestría y doctorado, que ya suman más de 80 y que ya publicaron más de 30 libros y tesis. En algún momento de su formación académica, ellos, por curiosidad, hicieron una visita a los ticuna a través del libro El Nuestro Gobierno, y diversos de ellos aplicaron la noción de situación histórica y régimen tutelar. Por cierto, que de la experiencia con los ticuna tomaron inspiraciones bastante diferentes. Además de las actitudes ya mencionadas sobre el trabajo de campo, valdría la pena mencionar la concepción de la tutela como una forma paradójica y muy dinámica de ejercicio de dominación, en el capítulo 8 del libro, incorporada por Antonio Carlos de Souza Lima, reelaborada y transmitida más tarde por sus propios estudiantes. En mi conferencia en el concurso para profesor titular del Museo Nacional, hablé bastante de la formación de territorios étnicos y de sujetos colectivos en el nordeste brasileño, en el cual intenté desarrollar una concepción dialéctica de la etnicidad. Después del año 2000, curiosamente, pasé a ser más citado por nociones como territorialización y etnicidad, así como por una reflexión sobre procesos de etnogénesis y pueblos indígenas del Nordeste. Estos, que antes eran vistos como siendo de poco interés etnológico, se transformaron en uno de los polos más activos de producción de la antropología indígena brasileña actual, y también de aproximación posible con muchas otras situaciones en países de América Latina. Respecto a una agenda futura, que era la tercera pregunta del itinerario de Tefros, parto de la propuesta presentada en el libro Exterminio y Tutela, procesos de formación de alteridades en Brasil, que fue publicado en 2019 en la editora de la USAM, Buenos Aires. Un gran reto para antropólogos e historiadores es hacer una crítica radical de las autorrepresentaciones etnocéntricas y distorsionadas de sus propios países, así como de historias nacionales que apenas reflejan los intereses de las élites y están pobladas solamente por estos temas y personajes. Ellas son resultado de un quehacer científico, eurocéntrico y domesticado por el colonialismo. Pero no debemos rechazarlas únicamente por no reflejar las cosmovisiones indígenas. Hay mucho más. Al pretender convertir en secundarias formas de dominación brutales y omitir el racismo y la intolerancia, continúa a pensar de manera equivocada estas naciones y expresar solo el punto de vista de las élites. Sin una comprensión más exacta de las poblaciones autóctonas,
en su formación y contemporaneidad, las repúblicas criollas no podrán tener algún sentido en sus historias y proyectos de futuro. El reto es comprender la nación como un proceso político permanente de construcción de fronteras. Por esto, la idea de frontera es muy central en este libro y es también muy central en toda esta recuperación de la historia. Colocar a los indígenas en las historias nacionales no es apenas un acto de justicia, es también repensar de un modo más adecuado la propia singularidad de estos procesos de formación nacional, abriendo camino para que puedan ser repensados transformaciones estructurales y urgentes. Mi libro es un modesto estímulo para repensar estas cuestiones en otras experiencias de formación nacional. He usado con cierta frecuencia el título Antropología Histórica para señalar procedimientos que fluyen del esencialismo, investigan los conflictos, requieren la incorporación de las voces y protagonismo indígena y reflexionan críticamente sobre las condiciones de producción del trabajo antropológico. Lo hice en el libro Exterminio y Tutela, también en un dossier reciente que saldrá en septiembre en la revista Horizontes Antropológicos, organizado en conjunto con Pablo Quintero, donde presentamos algunos subsidios analíticos y nuevas investigaciones que apuntan en esta dirección. Como ponderé en el caso de mi trabajo con los ticuna, también aquí hay productos de interés público que resultan de tales investigaciones. Así menciono muy rápidamente un proyecto sobre biografías de indígenas que empecé en los años 2017. Puedo después, si hay curiosidad sobre esto, desarrollar más el tema en las respuestas. Y una segunda experiencia también es un proyecto que ahora me ocupa mucho el tiempo, que es la reconstrucción de las colecciones etnográficas del Museo Nacional, que fueron destruidas por un gran incendio hace 2 años. Ahora estoy con un reto de reconstruir y pensar museos de colecciones sin una concepción colonial, como actos de descolonización, como acciones que son hechas juntamente con indígenas y que tienen que pensar la solidaridad que nosotros, antropólogos, museólogos y todo más, debemos tener con sus luchas, el compromiso que debemos tener que nuestra recuperación de memorias tienen como consecuencia también el fortalecimiento de sus redes locales de memoria. Concluyendo, aprovecho la ocasión para dirigirme en especial a los investigadores más jóvenes, sean indígenas o no. Fuyan de las ilusiones del perfil de los intelectuales generados en el siglo XIX. La autoría individual y mercantil de las obras intelectuales es algo que tenemos que repensar urgentemente. Hoy es imposible pensar en un trabajo científico importante y creador que apenas dependa de la iniciativa y la imaginación de un único investigador. Hay nuevos desafíos y un inmenso potencial al que debemos responder y les relaciono a seguir, disculpándome si parezco por la cuestión de tiempo demasiado esquemático. Primero, reunir y comparar informaciones de archivos y publicaciones dispersas y en diferentes lenguas, hoy transformadas en plenamente accesible en un mundo globalizado. El local no puede más pensarse sin un juego de escala y sin etnografías multisituadas. Segundo, buscar seriamente la polifonía y desarrollar formas más eficientes de escucha y prueba de nuestras observaciones y registros. Trabajar críticamente con la escucha que hacen los antropólogos y con los límites de todo que hay, a pesar de decirse de participación y todo más, hay mucho que pensar.
Tercero, incorporar efectivamente a los investigados en la producción del conocimiento, discutiendo con ellos las formas y los productos de las investigaciones, así como las nuevas posibilidades de circulación, devolución y uso social del conocimiento. Ahora hay que anotar que esta posibilidad de devolución y uso social del conocimiento está muy expandida por las tecnologías actuales de comunicación. 4. Reflexionar sobre el quehacer antropológico, no solamente en la antropología de los países hegemónicos, sino también en las tradiciones periféricas de nuestros propios países, regiones, grupos étnicos con los cuales vivimos y compartimos. Lo que se hace, para terminar, lo que se hace evidente en esta rápida enumeración es la necesidad de articulación, creatividad, deseo real de participación y de construcción de colectivos operativos. Lo que persigo constantemente es, junto con mi trabajo científico, procurar de modo paralelo crear colectivos y redes bien amplias que pueden, de alguna manera, responder a las inmensas expectativas levantadas por la investigación antropológica. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pacheco Oliveira.